Buenos días a todos. Soy Victoria Aranís, mi compañero Censo Cascallares. Somos residentes de segundo año de Bioquímica Clínica del Hospital San Martín de la Plata y hoy vamos a hablar sobre bacteriemia por Neisseria meningitidis. Para empezar hablando del género Neisseria, este pertenece a la familia Neisseriaceae. Son cocos gram negativos que se presentan generalmente en pares con lados adyacentes aplanados, característica responsable de su forma de grano de café o ariñonada. No producen endosporos y son inmóviles. Son aerobios estrictos y producen las enzimas oxidasa y catalasa, a excepción de esta última de la especie Neisseria elongata. Su hábitat natural son las mucosas de animales de sangre caliente. Solamente dos especies, Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis, son consideradas patógenas primarias, y ambas infectan solamente al hombre. El resto son oportunistas y se les aísla muy esporádicamente a partir de infecciones humanas. Algunas especies forman parte de la microbiota habitual de las vías respiratorias altas. Para hablar de la especie Neisseria meningitidis, es un diplococo gram negativo capsulado, patógeno humano obligado. Causa meningitis y sepsis principalmente en niños y se adquiere por contacto directo con otras personas a través de aerosoles y secreciones orales o nasales. El reservorio lo constituyen los individuos sanos y los portadores sanos, individuos enfermos y portadores sanos en quienes se encuentra formando parte de la microbiota nasofaringe. Y la tasa de deportación va de un 3 a un 35%. Esto depende de la ubicación geográfica, del estado de la enfermedad local y del clima. Se clasifica en 12 serogrupos según la composición química y también según la especificidad inmunológica del polisacárido capsular. Solo los serogrupos A, B, C, W135, X e Y son clínicamente importantes. Para poder colonizar, sobrevivir y diseminarse en el torrente sanguíneo, esta bacteria cuenta con diferentes mecanismos que le permiten evadir al sistema inmune. La cápsula es el principal factor de virulencia, tiene una expresión sujeta a regulación genética, la adhesión superficial y la formación de biofilm se ven inhibida por esta cápsula. Es por eso que em, durante el estado de portador tiende a desaparecer. Sin embargo, es esencial para la supervivencia en la sangre. Es por eso que cuando la bacteria pasa al torrente sanguíneo, vuelve a expresarse. Para poder adherirse a las células del hospedador, esta bacteria cuenta con diferentes factores de virulencia, se clasifican adhesinas mayores y menores, y dentro de las primeras están las fibras tipo 4, las proteínas OPA y OPC. También está el lipoligosacárido, que se encuentra específicamente en la lámina externa de la membrana externa, constituye la endotoxina y es fundamental para la adhesión bacteria-bacteria que le permite formar microcolonias. A su vez, como activa al sistema inmune, desencadena la liberación del factor de necrosis tumoral tipo alfa. La adhesión inicial está mediada por las fimbrias tipo 4 y después ocurre una adhesión más íntima por las proteínas OPA y OPC. Tras la adhesión, la bacteria prolifera, forma microcolonias e induce una reorganización en las células epiteliales de la mucosa nasofaringe, se elongan las microvellosidades y rodean estas microcolonias, eh, y ocurre la fagocitosis mediante vacuolas endocíticas. Una vez que ocurre este pasaje transcelular, el epitelio queda íntegro y cuando llega a la sangre tenemos lo que se conoce como bacteriemia, que es la presencia de bacterias viables en sangre que puede o no ser clínicamente significativa. Esto se diferencia de la sepsis, que es una disfunción de órganos que compromete la vida, está causada por una respuesta desregulada del hospedador a la infección. Y se identifica como un cambio agudo mayor a 2 puntos en el score SOFA debido a esta infección. Esto se diferencia del shock séptico, que es un subgrupo de sepsis en el cual las anormalidades circulatorias, metabólicas o celulares son suficientemente importantes como para incrementar la mortalidad. Y se identifica en aquellos casos que requieren vasodepresores de manera sostenida para mantener la presión arterial por encima de 65 y tiene niveles de lactato mayores a 2. En este caso, la mortalidad se incrementa a más de un 40%. La infección por Neisseria meningitidis tiene diferentes presentaciones clínicas. Está la meningitis, que es la más frecuente, tiene una presentación subaguda, cursa con fiebre alta y trastornos del sensorio y tiene buen pronóstico evolutivo. Dentro de las meningitis de etiología bacteriana es la que tiene menos complicaciones. Esta se diferencia de la meningococcemia crónica, que es una forma muy infrecuente que se da en pacientes con HIV, SIDA, hipo o A-gamma globulinemia, un déficit de componentes tardíos de la vía del complemento o asplenia funcional o anatómica. Se describió en estos últimos que presentan un riesgo incrementado a desarrollar o a contraer infecciones por gérmenes capsulados.
En cuanto a la enfermedad meningocócica invasiva, tiene una evolución muy rápida. En tan solo 24 o 48 horas puede progresar de los síntomas iniciales inespecíficos a la muerte. Y cursa con púrpura fulminante, con estabilidad hemodinámica, coagulación intravascular diseminada, y en el caso de que presenten concomitantemente meningitis, curiosamente, la evolución es más favorable. Y la mortalidad es muy alta, aún con tratamiento, entre el 10 y el 20% de los casos fallecen. Y también tiene secuelas muy graves, como sordera, convulsiones y falla renal, que se da en un 15% de los casos. Hay otras manifestaciones menos frecuentes, como neumonía, pericarditis, endostalmitis, miocarditis, etc. Para profundizar en la enfermedad meningocócica invasiva, los síntomas iniciales son muy inespecíficos, como ya dije, fiebre, malestar general, dolor muscular, cefalea, vómitos. También puede presentar en etapas iniciales de la enfermedad una infección de las vías respiratorias superiores, lo que se manifiesta como coriza, amigdalitis, laringitis, etc. También esta sepsis tiene como característica distintiva, que es de muy rápida progresión, incluye síntomas como fiebre, taquicardia y taquipnea. La erupción cutánea es un signo muy característico, pero no es patognomónico. Este eritema inicialmente es muy parecido al que aparece en las infecciones virales infantiles y luego evoluciona a petequias y púrpura, y es un reflejo de la trombosis intravascular y de la hemorragia perivascular. En esas lesiones podemos encontrar al meningococo asociado a leucocitos, a plaquetas y a células endoteliales. Bueno, en cuanto al proceso patogénico, como ya dije, primero se adhesiona al epitelio nasofaringeo, allí induce su entrada a las células y una vez que llega al torrente sanguíneo, para aumentar su sobrevida, produce una proteasa antiinmunoglobulina A y expresa la proteína por B, la cual le permite aumentar su sobrevida dentro de los neutrófilos, ya que inhibe la fusión de los fagos lisosomas. Para limitar el crecimiento de esta bacteria, se activa el sistema inmune, tanto las vías innatas como adaptativas, pero por la epidemiología de esta enfermedad, se sabe que el factor inmunoprotector más importante son los anticuerpos específicos. Esta enfermedad tiene una incidencia máxima en los menores de 1 año, después de que pierden los anticuerpos maternos, y su frecuencia disminuye progresivamente en los niños y es rara encontrarla en adultos. Es un patrón que es compatible con esta idea de que la mayor contribución la aporta la inmunidad mediada por anticuerpos. Sin embargo, hay evidencia respecto a la importancia de la inmunidad innata, particularmente la vía del complemento, en los lactantes, en el intervalo entre la colonización nasofaringea y el desarrollo de la inmunidad protectora. El daño tisular se debe principalmente a la intensa y desregulada respuesta inflamatoria. Hay diferentes factores que desencadenan esta respuesta. El más importante es la endotoxina, la cual es liberada por Neisseria meningitidis mediante vesículas de membrana externa llamada BLEBs. Esta se une a la proteína circulante, conocida como proteína fijadora de endotoxina, que lo que hace es modificar su conformación para que se una con más afinidad a receptores CD14 y de tipo TOL, que se encuentran en macrófagos y otras células inmunes. Cuando se unen a los macrófagos, estos se activan y liberan citoquinas proinflamatorias, incluyendo la interleuquina 1 beta y el factor de necrosis tumoral tipo alfa. Concomitantemente se une a las células NK y a las células T, las cuales secretan el interferón gamma, que a su vez potencia la activación de los macrófagos. Tanto los efectos de las vías del complemento como esta cascada de citoquinas activa a los neutrófilos, los cuales experimentan un estallido respiratorio y se anulan liberando especies reactivas de oxígeno y proteasas. Por la cercanía que hay entre los neutrófilos con el endotelio, estas enzimas proteolíticas dañan la superficie endotelial. El elemento fisiopatológico más importante de esta enfermedad es el cambio que ocurre en la microvasculatura, y esto puede explicarse por 4 mecanismos básicos. Por un lado, la inflamación daña, como ya dije, al endotelio, lo que aumenta la permeabilidad del mismo, conduce a la proteinuria y a su vez la albúmina que se pierde arrastra agua y electrolitos. A medida que aumenta la fuga capilar, el retorno venoso al corazón disminuye y el gasto cardíaco cae drásticamente. Si bien es muy importante en las etapas de reanimación restaurar la volemia, esto tiene como efecto colateral que trae aparejado edema intersticial. Es por eso que es muy frecuente encontrar en estos pacientes edema pulmonar e insuficiencia respiratoria como consecuencia del aumento de la permeabilidad.
La vasoconstricción compensatoria es un mecanismo protector en las etapas iniciales de esta enfermedad, que si persiste puede producir isquemia y gangrena. Encontramos en estos pacientes una combinación de zonas que están vasodilatadas y otras vasocontraídas. También por esta activación endotelial están estimuladas las vías procoagulantes y se ven deterioradas las vías anticoagulantes naturales. Esto produce cantidades muy exageradas de trombina, lo que conduce en última instancia a una trombosis descontrolada. También hay una disfunción miocárdica. La hipovolemia es un factor clave, pero también se sabe que hay un defecto intrínseco, dado que las citoquinas ya mencionadas deprimen la contractilidad cardíaca. Bueno, hablando de epidemiología mundial, tiene una mortalidad de 135.000 casos por año, se infectan 1,2 millones de personas al año y la incidencia va de 0,5 a 1.000 casos cada 100.000 habitantes. Los 1.000 casos cada 100.000 habitantes se registran en una zona de África llamada Cinturón Africano de Meningitis, donde históricamente han habido epidemias severas. Es específicamente la franja subsahariana. Están afectados a nivel mundial menores de 4 años y adolescentes entre 15 y 19 años. En nuestro país la incidencia va de 0,12 cada 100.000 habitantes y se infectan entre 80 a 150 personas al año, con variación interanual. La mortalidad en la última década, en promedio, está en torno al 10%, es por eso que es una de las enfermedades inmunoprevenibles con mayor tasa de letalidad. Y están afectados lactantes menores de 1 año. La tasa de incidencia en estos es de 3 a 4 veces superior a la que se encuentra en la población adulta y adolescente. En este gráfico vemos el número de casos y la tasa de incidencia cada 100.000 habitantes segregado por año. Vemos una caída a partir del año 2013, una tendencia decreciente, y esto se debe a que estaba la vacuna tetravalente, o sea, polisacárida tetravalente, contra los serogrupos A, C, W, Y, aprobada desde el año 2005, pero en el año 2012, en nuestro país, en el contexto del programa de vacunación de huéspedes especiales, se inició una campaña de vacunación antimeningocócica para los grupos de riesgo. Esta vacuna se incorporó al calendario nacional en el 2015, pero se implementó regularmente en el año 2017. Vemos una disminución marcada entre los años 2020 y 2021 en el contexto de la pandemia de COVID, debido a que hubo una menor circulación tanto de personas como de patógenos. En cuanto a la notificación, es un evento de notificación obligatoria, modalidad nominal. Esto quiere decir que no es ni anónimo ni agrupado, sino que deben registrarse los datos identificatorios de cada paciente para que haya un seguimiento individual e implementar medidas de control. La estrategia es universal. Esto quiere decir que se debe notificar en todo el sistema de salud, tanto el ámbito privado como público, integrando información de la clínica, el laboratorio y el área epidemiológica. Y la periodicidad es inmediata, ya que tiene un alto riesgo de transmisión y hay que instaurar rápidamente las medidas de prevención y control. En este gráfico vemos la tasa de incidencia desagregada en grupo etario y vemos que los lactantes son los más afectados en todos los registros históricos y nos observa en nuestro país el segundo pico de incidencia en la adolescencia que sí vemos en otros países y regiones. Acá vemos una distribución porcentual de serogrupos en los últimos años. Vemos que en la última década predominan los serogrupos B y W, pero a partir del año 2015 vemos cómo incrementa progresivamente en proporción los aislamientos del serogrupo B y ocurre lo contrario con el serogrupo W, y esto es como consecuencia del impacto de la campaña de vacunación. Bien, continuando con el diagnóstico de esta patología, bueno, se va a arribar el diagnóstico cuando se pueda aislar e identificar a la bacteria, que se puede aislar tanto de muestras de líquido cefalorraquídeo, sangre y otros líquidos de punción, e incluso está descrito, como les contaba Vicky, el aislamiento directo desde las lesiones cutáneas, es decir, desde las petequias. En cuanto a la coloración de Gram, vamos a ver su morfología típica de diplococos Gram negativos, con su forma típica de grano de café o arriñonado. Es un microorganismo exigente en cuanto a sus características culturales. Va a crecer en agar chocolate y en agar sangre, idealmente entre 35 y 37 grados, con una humedad relativa del 50% y concentraciones de dióxido de carbono cercanas al 10%.
Desarrolla colonias grisáceas, no hemolíticas, redondas, convexas, lisas, húmedas y con bordes claramente definidos. Una de las características también es que desarrolla en un agar en particular que se llama Tiger Martin, que es un agar chocolate, pero que está suplementado con vancomicina y colistin como antibióticos y nistatina como antifúngico. Bueno, en estas imágenes le mostramos hacia la izquierda la coloración de Gram, que les decía con la morfología típica de diplococos. En este caso se ven dentro de los neutrófilos, por acá y por acá. Y queríamos resaltar la importancia de la coloración de Gram como una técnica primordial, en principio por la facilidad que tiene, lo rápida que se realiza y cómo orienta de forma muy directa a la sospecha de este microorganismo. Y hacia la derecha vemos el desarrollo en agar chocolate con las colonias que les decía, grisáceas, bien redondeadas, con bordes definidos y ese aspecto húmedo. En cuanto a la identificación manual, bueno, es un microorganismo que está catalogado como grupo 2 de bioseguridad, es decir, que se necesita en el laboratorio para manipular tanto muestras como el cultivo bacteriano una cabina de seguridad biológica de clase 2, sobre todo para proteger a los operarios y evitar el contacto con la bacteria, ¿no? Y en cuanto a su diferenciación, de género Neisseria respecto de otras bacterias que pueden llegar a ser similares, como Moraxella o Quinguela, nos podemos basar en 4 puntos en principio. Por un lado, la morfología, como venimos hablando, observar esos diplococos gram negativos con su forma típica, y una serie de pruebas como son la oxidasa y la catalasa, que como les contaba Vicky, desarrolla Neisseria meningitidis estas enzimas y por lo tanto van a dar positivas para estas pruebas y podríamos realizar una prueba de DNAsa que debería dar negativa. En cuanto a la diferenciación a nivel de especie, bueno, nos podemos basar en la utilización de hidratos de carbono en un medio en particular que se llama cistina triticasa o medio CTA. Este es un medio semisólido que tiene un color, como vemos acá en los dos tubos de la derecha, rojo anaranjado, el cual contiene un indicador de pH y además se le agrega como única fuente de carbono el hidrato de carbono a probar, ¿no? Cuando se siembra la bacteria y desarrolla en el medio, genera un cambio del pH en el medio y por lo tanto un viraje en el color del indicador, virando desde ese color rojizo a el color amarillento. En particular para Neisseria meningitidis, glucosa y maltosa son positivas y sacarosa y lactosa negativas. Bien, en cuanto a la identificación automatizada, se pueden utilizar estos diferentes equipos que les mostramos. En cuanto al Vitek, bueno, lo explicaron en el Ateneo anterior, así que de forma muy resumida, es un equipo que a partir de pruebas bioquímicas en tarjetas genera perfiles bioquímicos que luego compara con una base de datos y así arriba a una identificación. Se puede realizar también, identificar también por Malditov, que es un equipo que utiliza una técnica de espectrometría de masas, donde nuevamente genera perfiles a partir de todas las moléculas presentes en la bacteria y comparándola con una base de datos, nuevamente arriba al diagnóstico. Para estos dos equipos que mencioné, es necesario ya tener la bacteria aislada en un cultivo. Por otro lado, se puede realizar la identificación a partir de biología molecular por el equipo de FilmArray. Es una técnica de PCR múltiple donde existen dos paneles, uno para utilizarlo a partir del hemocultivo y otro a partir de la muestra de cefalorraquídeo, del líquido cefalorraquídeo. Con respecto al antibiograma, es importante destacar que no debe hacerse por difusión en discos, ya que los resultados son difíciles de interpretar y además no proporcionan datos útiles en cuanto a la toma de decisiones clínicas. Lo que tenemos que conocer es la SIM, ya sea averiguarla por el e-test o por el método de dilución en caldo. Ahí hacia la derecha van a ver un cuadro donde, según criterio de CLSI, destacan los puntos de corte según SIM para distintos antibióticos para clasificar esta bacteria, perdón, clasificar los antibióticos para esta bacteria entre sensibles, resistentes e intermedios. Sin embargo, es un microorganismo que no muestra resistencia a muchos agentes antimicrobianos, tanto en el mundo como en nuestro país, y sí están descritos algunas resistencias a penicilinas, sulfonamidas, rifampicina y cloranfenicol. En particular, en nuestro país hay un trabajo del Malbrán titulado Vigilancia fenotípica y genómica de aislados invasivos en Neisseria meningitidis en la Argentina. El periodo estudiado va del 2015 al 2022 y en particular, en un apartado de antibióticos, menciona que todos los aislamientos de 444 casos estudiados en total presentaron sensibilidad a ceftriaxona, cloranfenicol, tetraciclina, rifampicina y acitromicina. Sin embargo, el 56,7% presentó resistencia intermedia a penicilina y el 63,9% a
a ampicilina, sobre todo asociado principalmente al serogrupo de tipo B. 5 aislados del total, repito, de 444, un porcentaje muy bajo, fueron no sensibles a ciprofloxacina. Bien, en cuanto al tratamiento y la prevención, bueno, el tratamiento va a ser de tipo antibiótico y el de elección son cefalosporinas de tercera generación, como puede ser la ceftriaxona o la cefotaxima. Y en cuanto a la prevención, como les mencionaba Vicky, existen vacunas y están incluidas en el calendario nacional de vacunación. En particular para lactantes se dan 3 dosis a los 3, 5 y 12 meses de la vacuna tetravalente, es decir, contra los serogrupos A, C, W e I. Y para adolescentes una dosis única contra estos mismos serogrupos a los 11 años. Ya por fuera del calendario nacional de vacunación existe otra estrategia vacunacional que va dirigida a grupos de riesgo, donde se mencionan, por ejemplo, pacientes con asplenia, déficit del complemento, neonatos con HIV, por ejemplo, y la guía del tratamiento incluye también operarios de laboratorio que puedan llegar a estar en contacto tanto con muestras como con cultivos que podrían tener presente la bacteria Neisseria meningitis, donde estamos incluidos, por ejemplo, nosotros, bioquímicos y bioquímicas, ¿no? En este caso, la estrategia va contra los mismos serogrupos que el calendario nacional de vacunación, es decir, ACWI, pero además se incluye una vacuna contra el serogrupo B. Es importante destacar que la vacuna contra el serogrupo del tipo B, la vacuna que por ahí conocen como VEX0, no está dentro del calendario nacional de vacunación y que las dosis, según pudimos averiguar, están entre los 200 y 230.000 pesos, de modo que, bueno, son bastante caras, requiriéndose aproximadamente 2 vacunas. Bien, ya para ir terminando el Ateneo, les vamos a comentar un caso clínico que tuvimos en nuestro hospital el año pasado. Una paciente que se llamó Florencia, de 27 años, previamente sana, sin antecedentes patológicos, ingresa el 28 de agosto del 2025 a la guardia clínica médica de nuestro hospital del San Martín de la Plata. Sus síntomas iniciales son fiebre y vómitos y además refiere un dolor abdominal de inicio epigástrico con posterior localización en fosa ilíaca derecha. Los laboratorios de ingreso están sin particularidades, igual ahora los vamos a ver, y el diagnóstico presuntivo por el equipo médico debido a la clínica que presenta la paciente es de apendicitis aguda. Este es el laboratorio de ingreso donde van a poder ver una leve leucocitosis con una leve anemia, pero luego el resto de los parámetros como plaquetas, función renal con la urea y la creatinina, hemostasia con protrombina y KPTT, algunos datos de la química clínica como las transaminasas, CPK y LDH, y del medio interno como pH y lactato, todos dentro de los valores de referencia. Un poco siguiendo la cronología de este caso, ella ingresa a la madrugada. Pocas horas después tiene una mala evolución clínica, presenta somnolencia, inestabilidad hemodinámica, se encuentra hipoperfundida y con una marcada disminución del ritmo diurético. Ante la poca concordancia entre la sospecha clínica que tenía el equipo médico y la muy rápida evolución del caso, deciden una cirugía de urgencia del tipo exploratoria para ver si encontraban el foco. Entonces, por la paroscopía abdominal encuentran un líquido libre purulento sin foco evidente. En este momento se toman muestras tanto de ese líquido abdominal que encuentran como de 2 hemocultivos y comienza una antibiótico-terapia de tipo empírica con piperaciclina tazobactam. El postquirúrgico, la paciente evoluciona muy mal, ingresa a UTI con requerimiento de vasopresores, ya con la sospecha de un shock séptico de origen desconocido y el diagnóstico más que nada clínico, pero luego lo vamos a ver en los laboratorios, de una coagulopatía por consumo. Al tratamiento antibiótico con pipertazo le suman vancomicina y clindamicina, de modo de intentar cubrir un poco más los posibles agentes que estén causando el shock séptico. Bien, acá hacia la izquierda vemos el mismo laboratorio de ingreso que ya les mostré y un laboratorio posterior unas horas después, donde vemos que de la leve leucocitosis que presentaba la paciente al ingreso muestra ahora una marcada leucopenia, ahora sí con una disminución en el recuento de plaquetas, una disminución en el porcentaje de protrombina con alargamiento del KPTT, estas últimas determinaciones que corrigen con la prueba de mezcla, evidenciando que la paciente presenta un déficit de factores. Y en cuanto al medio interno, con pH y lactato, vemos que disminuye el pH y aumenta considerablemente el lactato. ¿Cómo podemos pensar estos valores que se encuentran en el hemograma? Bueno, sabemos que el shock séptico puede cursar tanto con leucocitosis como con leucopenias. Se explica esto por la gran activación del sistema inmune que presentan los pacientes durante la sepsis, que va a generar una estimulación a nivel medular con la producción de leucocitos y
su movilización desde la médula ósea hacia la sangre periférica. Por eso se asocian a las sepsis con leucocitosis y además con una desviación a la izquierda, ¿no? Debido a esta movilización rápida, empiezan a aparecer en sangre periférica elementos inmaduros. Sin embargo, está descrito también que la estimulación sostenida genera una alteración de la expresión génica de los neutrófilos, sobre todo a nivel de genes del tipo proinflamatorios e inmunomoduladores, que sumado esto a el rápido consumo de los neutrófilos en sangre periférica y a un tipo en particular de interacciones que generan los neutrófilos con las plaquetas en la formación de unas redes en particulares que se llaman NETs, bueno, lleva a una depuración acelerada de neutrófilos, perdón, de leucocitos en general y de plaquetas, evidenciándose en los laboratorios como leucopenias y trombocitopenias. Como tratamiento a esta paciente, a las citopenias, en particular a las leucopenias, se le administró filgrastim, que es un factor estimulante de colonias que intenta nuevamente estimular a la médula y favorecer su pasaje hacia la sangre periférica. Y esto lo vemos en un laboratorio post-tratamiento con filgastrina, ahora sí, con una marcada leucocitosis. Sin embargo, el resto de los parámetros, como plaquetas, continúa disminuyendo, la protrombina continúa disminuyendo, continúa alargándose el KPTT, y si bien el fibrinógeno está dentro de los valores de referencia, el dosaje de dímero D dio muy por encima de su valor de referencia, interpretándose esto por el equipo médico como una coagulopatía por consumo y en particular como una coagulación intravascular diseminada. En cuanto a la etiología de esta coagulación intravascular diseminada, nuevamente un poco es este estado proinflamatorio donde las citoquinas proinflamatorias aumentan la expresión del factor tisular tanto en monocitos como en el endotelio. Esto genera la activación de la vía extrínseca de la coagulación, generando una gran cantidad de trombina. En paralelo, la inhibición de los mecanismos anticoagulantes fisiológicos, como puede ser el de la proteína C, proteína S y antitrombina, bueno, favorece la formación de microtrombos que, sumada a la lesión endotelial que, como les contaba Vicky, se genera, es todo un combo muy procoagulante. Este proceso conduce a el consumo progresivo de plaquetas y de factores de la coagulación y explica la coexistencia paradójica de fenómenos trombóticos por este estado procoagulante, pero además de eventualmente fenómenos hemorrágicos debido al bajo recuento de plaquetas y al consumo de los factores de la coagulación. Bien, continuando con algunos parámetros del laboratorio, del medio interno, vemos cómo hay una tendencia clara conforme pasan las horas de disminución del pH y aumento del lactato, generándose una acidosis de tipo láctica en esta paciente. Con respecto a la etiología, bueno, esta formación de microtrombos de la que hablábamos, sumada a la vasodilatación, genera una hipoperfusión tisular que deriva en una hipoxia tisular. Además, está descrito que en estos estados proinflamatorios hay un aumento del óxido nítrico que inhibe la fosforilación oxidativa, ya hay un daño a nivel mitocondrial en los tejidos que disminuye la producción de ATP y aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno y por lo tanto el estrés oxidativo. Esta genera daño estructural que deriva en un metabolismo del tipo anaerobio. Además, la sepsis se asocia a un aumento de la tasa metabólica, es decir, un aumento del flujo glucolítico que va a generar mayor producción de piruvato. Esto genera la saturación de la enzima en piruvato deshidrogenasa, que si recordamos es el paso previo a ingresar al ciclo de Krebs. Entonces, ese piruvato que se acumula no puede ingresar al ciclo de Krebs y deriva en una fermentación del tipo láctica, aumentando la producción de lactato. Se suma a esto una disminución del clearance del lactato, principalmente por compromiso de la función hepática, ya a un nivel de falla multiorgánica que frecuentemente presentan estos pacientes. Se describe además en algunos trabajos que el aumento de la dosis de vasopresores que se necesitan para mantener la estabilidad hemodinámica, eh, bueno, puede generar una vasoconstricción excesiva que nuevamente me genere una hipoxia tisular, retroalimentando un poco todo este mecanismo. Bien, con respecto a parámetros de la función renal, como la urea y la creatinina, nuevamente vemos una tendencia conforme pasan las horas de un aumento de ambos parámetros, que sumado a la disminución del ritmo diurético generan una insuficiencia renal o se cataloga como una insuficiencia renal aguda para esta paciente. Un poco tratando de explicar cómo se genera, bueno, sabemos que los PAMPs y los DAMPs, patrones moleculares asociados tanto al patógeno como a daño, se unen a receptores fisiológicos. Esto genera, al fin y al cabo, un aumento de esa cascada proinflamatoria con aumento de las citoquinas con la generación de estrés oxidativo. Hay una activación endotelial que genera microtrombosis, un aumento de la permeabilidad y edema intersticial. Esto lo que hace es
aumentar la distancia de difusión de oxígeno desde los capilares hacia los tejidos, es decir, que disminuye la concentración de oxígeno en los tejidos. A nivel renal, lo que sucede es un shunt glomerular que es la revascularización desde la arteriola aferente hacia la arteriola eferente sin pasar por el glomérulo, digamos. Entonces, hay glomérulos que están menos perfundidos y por lo tanto genera una disminución en la tasa de filtrado glomerular. Además, a nivel del epitelio tubular, también se encuentra un daño mitocondrial y tisular que genera una disfunción tubular. A grandes rasgos, en todo el tejido renal, las células priorizan su supervivencia a expensas de su función, digamos, y por eso es que aparece esta insuficiencia renal aguda. Continuando un poco con el caso, volviendo a su día de ingreso, la paciente continúa en la sala de terapia intensiva con una mala evolución clínica, con un shock refractario y el requerimiento de asistencia respiratoria mecánica. Además, aparecen de forma muy rápida lesiones purpúricas en sus miembros distales y cianosis, tanto en manos como en pies. Continúa con anuria y el requerimiento de hemodiálisis de urgencia. Ya por la tarde de ese mismo día se positivizan ambos hemocultivos, observándose en ambos diplococos gram negativos. Esto, bueno, deriva en el aviso inmediato al equipo médico que toma ciertas acciones que ahora vamos a mencionar, pero además al día siguiente, el 29, se arriba el diagnóstico microbiológico, no, microbiológico definitivo que tanto por FilmArray desde las botellas de hemocultivo como por Malditov desde la bacteria aislada en las placas, se detecta la presencia de Neisseria meningitidis. Esto lleva al ajuste del tratamiento, se rota a ceftriaxona a dosis máxima. Si recordamos, la paciente de forma empírica estaba con piperaciclina, tazobactam, vancomicina y clindamicina, 3 antibióticos que no son efectivos contra esta bacteria. Y además se toman una serie de medidas de salud pública como el aislamiento por gotas de la paciente, notificación al CISA, que como les decía Vicky es nominal e inmediata y obligatoria, y además el control de foco y quimioprofilaxis a contactos cercanos como amigos, familiares, compañeros y compañeras de trabajo. Se obtiene una confirmación adicional unos días después por Malditov a partir del aislamiento de la bacteria en el líquido peritoneal que habían remitido muestras al laboratorio de bacteriología. Bien, continuando un poco con la evolución, a pesar del tratamiento, continuó empeorando la paciente, la cascada inflamatoria y la SIC progresaron, obtuvo una falla multiorgánica con shock séptico refractario, requerimiento de hemodiálisis y la aparición de una miocardiopatía severa. La cianosis que presentaba en miembros distales, tanto en manos como en pies, progresó a necrosis y posteriormente a gangrena de las 4 extremidades. El equipo médico requirió la utilización de una cámara hiperbárica, que es un equipo que mediante presión positiva de oxígeno fuerza a los tejidos a reoxigenarse y por lo tanto intenta recuperar un poco todo ese tejido necrótico. Si bien la paciente tuvo buena parte de su tejido necrótico que recuperó, no pudo recuperarlo en su totalidad, por lo que derivó en amputaciones tanto en miembros inferiores como en miembros superiores. Bien, luego de varias complicaciones, por mencionar algunas, tuvo alguna infección asociada a la ventilación y algún fenómeno trombótico, recibe el alta hospitalaria el 23 de octubre, pero con consecuencias irreversibles, como venimos mencionando. Amputaciones infrapatelar derecha e izquierda, es decir, por debajo de la rodilla, y amputación y desarticulación de los dedos de la mano, a excepción del pulgar. Mencionamos esto porque, bueno, es importante a la hora de hacer prótesis que se mantenga el pulgar. Y además de la falla renal terminal con requerimiento de hemodiálisis varios meses, que pudo rotar en este último tiempo hacia la diálisis peritoneal. Queríamos mencionar en este punto que por derivación de la muestra Almagran, luego supimos que el serotipo de Neisseria meningitidis era del tipo B, coincidiendo con la epidemiología actual de Argentina, siendo el serogrupo más frecuente. Y hasta donde pudimos constatar, no hay registros de vacunaciones para el meningococo para esta paciente, así que se supone que nunca había recibido una dosis. Bien, mencionar algo de este dolor abdominal agudo con el que ingresa la paciente casi como única manifestación. Está descrito a nivel mundial una serie de casos a través del tiempo donde esta manifestación, insisto, dolor abdominal agudo, puede presentarse como manifestación inicial de la infección meningococócica. Es extremadamente infrecuente, pero incluso está descrito que puede
presentarse como entidad completamente aislada, o en el caso de sepsis, como pasaba con esta paciente. Y típicamente se localiza en el abdomen derecho, comúnmente en la fosa ilíaca derecha, y por esto es que se confunde con colicistitis aguda o un cuadro de apendicitis. Bueno, para concluir brevemente, es fundamental destacar la importancia de mantener una alta sospecha clínica a pesar de su baja incidencia, así como de contar con un diagnóstico de laboratorio rápido y preciso. Es indispensable la correcta utilización de los equipos de protección personal y cumplir las normas de bioseguridad junto con la necesidad de disponer de un esquema de vacunación completo. La interdisciplina y una comunicación eficaz se contribuyen como herramientas transversales esenciales en la atención integral del paciente. Esta es la bibliografía utilizada. Queremos agradecerles a tanto la residencia de bioquímica clínica como la residencia de bioquímica articulada en microbiología por ayudarnos siempre. Y bueno, eso, muchas gracias.